Una cuestión que a veces genera mucha controversia y muchas discusiones últimamente es el tema del suicidio. Si un cristiano puede considerar la idea de cometer suicidio. ¿Qué podría usted decirnos al respecto? ¿Puede un cristiano cometer suicidio? Pues yo diría que no, que un cristiano no puede ni puede ni debe cometer suicidio. Es un comportamiento absolutamente impropio de lo que se espera de un cristiano. ¿Por qué? Hemos de partir de la base que el suicidio es un pecado. Es un pecado, es la transgresión del sexto mandamiento de la ley de Dios, del decálogo: no matarás, no cometerás asesinato. De hecho, el suicidio es también una forma de asesinato. Lo único que no se quita la vida a una tercera persona, no se comete asesinato a una tercera persona, sino que uno se quita a sí mismo la vida, pero pues es algo también, es el mismo acto de hacerlo pues por odio también en contra de sí mismo, y hemos de decir que la vida humana solamente está en las manos del Señor y no le es dado al hombre quitar la vida de ningún otro hombre, de ningún semejante, excepto en los casos en los que el Señor ha ordenado en su palabra, que es por el uso legítimo de la fuerza y de la justicia por parte de las autoridades humanas. Entonces es un pecado, y además el suicidio es un pecado particularmente grave en el sentido de que es un pecado del que no admite la posibilidad de arrepentirse, porque uno se quita previamente la vida. Entonces es por eso mismo que como no admite esta posibilidad de arrepentimiento, pues algunos sectores del cristianismo han contemplado a veces el suicidio como el pecado imperdonable. Nosotros creemos que no es así, que el pecado imperdonable en la Biblia es solamente la blasfemia contra el Espíritu Santo, aunque sí que puede ser cierto que en algunos, o tal vez en muchos casos, el suicidio sea a resultas de haber cometido este pecado, esta blasfemia contra el Espíritu Santo, y por lo tanto que quien se suicida lo hace en la desesperación, por saberse que está en la condenación y que no pueden hacer nada para remediarlo. Este sería el caso de Judas en la Biblia, que se suicidó por la culpa de haber entregado a nuestro Señor Jesucristo. Y de hecho en la Biblia hay pocos casos de personas que se suicidan. Está el rey Saúl, el rey Zimri, Ahitofel o Judas, y diríamos que ninguno de ellos nos encontramos con alguien que podamos decir que es un creyente. No hablaríamos de ellos, no lo pondríamos en el capítulo 11 de Hebreos, hablando de ellos como los héroes de la fe precisamente, sino más bien pues serían ejemplos de reprobados, que gente que fue infiel, impía, hasta el final. No presentan, por lo tanto, lo que nos encontramos en la profecía de Balaam, ¿no? Cuando dice: muera yo la muerte de los justos, que ellos, por lo tanto, murieron en el gozo del Señor, habiendo acabado la carrera, habiendo guardado el depósito, la fe, habiendo perseverado hasta el fin para llegar a ser salvo. Entonces, por eso digo que es un comportamiento pues absolutamente impropio de lo que se espera de un cristiano. ¿Qué nos podría decir en particular del caso de Sansón? Bueno, el caso de Sansón es algo particular en el sentido de que, bueno, si nos fijamos a la acción en sí misma, sí que podemos decir que él, sí, se puede decir que él se quita la vida, ¿no? Y él está siendo objeto de escarnio por los filisteos, y le habían quitado los ojos, él estaba ciego,
Y bueno, él se lanza entonces contra las columnas, invocando el nombre del Señor, y entonces pues derribando esas columnas y pues acabando con toda la asistencia de filisteos en aquel foro donde estaban, ¿no? Pero en realidad, si nos fijamos, esa fuerza no era algo propio suyo, fue una fuerza que le dio el Señor, y él lo hizo invocando el nombre de Dios. Muera yo con los filisteos, decía. Entonces, hemos de contemplar más bien la acción de Sansón como una acción bélica, porque los filisteos eran los enemigos del pueblo de Dios, de Israel, y él pues los había estado combatiendo durante toda la vida, y ese fue también pues su última acción, ¿no? Que dice que acabó también en el momento de morir con más filisteos que los que había pues también digamos matado a lo largo de su vida. El caso entonces de Sansón sería comparable, por ejemplo, a aquel soldado que en la guerra entrega su vida para salvar a lo mejor a algún compañero o a su compañía, o incluso de aquel que fuera de la guerra pues entrega también da su vida para salvar a alguno del peligro. Y si vamos a pensar también, el Señor Jesucristo entregó su vida por nuestros pecados para librarnos también de la condenación eterna. Así, por lo tanto, no es solamente el hecho en sí, sino también todo lo que rodea el hecho, la motivación, ¿no? Y cuando uno se quita la vida, pero movido por la desesperación, movido por el odio a sí mismo y a su propia vida, entonces sí que diremos que es un suicidio, y estaremos hablando de esta gravedad de este pecado. ¿Habría alguna circunstancia hipotética que exima al creyente de la culpa de cometer suicidio? En principio yo diría que solamente contemplo la pérdida de razón, ya sea momentánea en ese momento, o ya sea pues a resultas de una enfermedad mental. La pérdida de razón por la cual quien comete suicidio pues no es realmente consciente de lo que está haciendo. Es decir, que la enfermedad mental, desgraciadamente, es una realidad. No podemos negar la existencia de enfermedad mental, por supuesto. Estamos en un universo caído, en un mundo caído, y de la misma manera que hay enfermedades para el cuerpo, también lo hay para el alma, para la mente. Y en algunos casos puede llegar esta enfermedad al punto de hacer que la persona pierda completamente la facultad de la razón y de saber pues realmente lo que está haciendo. Este sería pues creo yo la circunstancia que eximiría al cristiano de esta culpa, aunque diría yo con la salvedad de que realmente sea una enfermedad mental que le quite digamos esta facultad del razonamiento. Creo que tenemos hoy en día también la tendencia, ¿no?, bajo la rúbrica de enfermedad mental, pues meter pues muchas circunstancias en las cuales pues bueno, la persona con todo y con eso sigue siendo consciente de lo que hace, y por lo tanto también se le puede considerar responsable de ello. Hemos de decir que bueno, en la antigüedad, antiguamente en épocas pasadas, se consideraba con mucha gravedad el suicidio, y hoy en día pues tenemos la tendencia más bien contraria, la tendencia de tender a ser más bien indulgentes con aquel que comete suicidio. Creo que, en fin, no hemos de caer en ninguno de los dos extremos, hemos de buscar el equilibrio en la palabra de Dios. Y bueno, hay distintas circunstancias, la principal de ellas, yo diría, es esta, la falta de razón, ya sea pues momentánea por una enfermedad larga, que le prive al creyente en ese momento de la facultad de la razón, de comprender, de saber, ser consciente de lo que está haciendo. En ese caso solamente diría que hay esta circunstancia excelente en cuanto al suicidio.
Muchas gracias.